¿Qué tal, queridos amigos? Están llenas las capitales de los estados de la República de monumentales exaltando la figura de AMLO y solicitando que se quede. Esta propaganda es totalmente ilegal. Está fuera de las leyes, de las reglas, del juego. Está por encima de la autonomía del Instituto Nacional Electoral y es una bofetada contra todos los mexicanos. Se han empezado a dar bofetadas a todos los mexicanos desde hace tiempo. Por ejemplo, el que regrese Odebrecht después de que fue el hilo conductor para que procediera López Obrador en contra de los actores políticos del pasado, con Emilio Lozoya Austin como trofeo, pues ya es una bofetada contra los mexicanos. Y más bofetada contra los mexicanos es haber dado la concesión a Baker Hughes, la empresa que dotó de casa a su hijito José Ramón en Houston para que explote la tal refinería de Dos Bocas. Esta es una bofetada porque si estamos señalando todos que esta empresa está en confabulación con el gobierno y con la parentela de López Obrador, está por demás que es tanto como decir me importa un comino lo que opinen todos, yo impongo mi voluntad. Así se gobierna este país y todavía nos faltan otras bofetadas. La bofetada de querer atacar al INE, de haberlos puesto ya en una situación en la cual, si no se revoca el mandato de López Obrador en abril, el INE desaparecerá y con ello el único órgano autónomo que ha servido como contrapeso al poder presidencial. Esta es una realidad, no es una utopía. Seguramente el INE desaparecerá en cuanto pasen los ejercicios electorales de este año y se imponga a rajatabla una nueva reforma electoral como ocurrió en 2006-2007, cuando el grupo integrado por el PRD y algunos aliados de la izquierda urgieron porque se fuera Luis Carlos Ugalde de la presidencia del Consejo General del Instituto Federal Electoral por considerar que había sido la elección de 2006 amañada. Y no hubo quien lo pudiera detener, a pesar de que no era mayoría entonces los que jefaturaba López Obrador. Y a pesar de ello, fue tal la presión que se dio lugar a esa reforma electoral, precisamente con todos los elementos que ahora López Obrador cuestiona. La ley electoral de 2006-2007 fue una obra de López Obrador, se hizo a imagen y semejanza de lo que le convenía a López Obrador en ese momento, incluyendo la caída de los consejeros presidentes y de los demás consejeros del Instituto Federal Electoral. Así fue como nació el INE, así fue como llegó Lorenzo Córdoba Villanelo al Instituto Nacional Electoral, así fue como se constituyó este órgano autónomo para garantizar las elecciones en todo el país, sobre todo las federales. Y ahora, como no se ha plegado Lorenzo Córdoba por dignidad, porque además considera, y lo considera bien, que es necesario un contrapeso a los abusos del Poder Ejecutivo, ahora le estorba el INE y quiere acabar con él. ¿Y cómo quiere acabar con él? Despreciándolo, montando un circo con todos sus espectaculares por el país, insistiendo en que AMLO sigue. Si no tuviera tanto temor a ser motivo de una revocación de mandato, el presidente no estaría preocupado por hacerte tanta propaganda, más propaganda que la que se haya hecho nunca en todos sus años de candidato. Es la propaganda más insulsa, más soberbia, más tonta de cuantas hayan patrocinado los presidentes de México a través de los últimos lustros. No hay caso, no hay antecedente. Está la foto de López Obrador por todas partes pidiendo que se quede. ¿Pero quién lo pide? Lo pide obviamente el propio gobierno de López Obrador porque Morena no quiere dar la cara,
porque si Morena financia esta campaña, estaría incurriendo también en un ilícito, debido a que el INE dijo, y lo dijo con gran claridad, que los partidos políticos no podían intervenir en este proceso revocatorio, ni mucho menos sumarse o no sumarse a la contienda que se avecina para el 10 de abril. Una contienda que es muy simple, es sí, le perdí la confianza a López Obrador y quiero que se vaya. No, no le perdí la confianza a López Obrador y quiero que se quede. Hay que votar por el sí, claro, porque si no, no tiene sentido todo lo que hemos hecho, ni tiene sentido alguno todo lo que puede venir y ocurrir en los próximos años. Hay que votar, insisto, los que están a favor de que no vaya la gente a las urnas, se está equivocando rotundamente. ¿Qué quieren? ¿Otras bofetadas? ¿Más bofetadas de las que ya se recibieron? Algunos de los que se oponían a la revocación de mandato ya sintieron lo que puede ocurrir si López Obrador se queda y ya han empezado a modificar sus criterios respecto a la revocación. Y lo más interesante es que hay cada vez más interés. Se ha apretado el criterio acerca de lo necesario que es ejercer el derecho constitucional que tenemos para ir a votar y destituir a López Obrador. ¿Qué es esto de lo que se trata? Miren ustedes, se habla mucho de que en otros países como Venezuela, como Perú, como Nicaragua, se hicieron procesos revocatorios y que en todos ellos ganó la dictadura o las dictaduras. Pero en México hay una diferencia. En México el INE todavía es autónoma y todavía protege y garantiza los intereses electorales de los mexicanos frente a las mordidas del poder público. Esta es la diferencia. Mientras el INE esté en manos de ciudadanos que de verdad estén cumpliendo y ejerciendo sus deberes, a pesar de que quisieron ahorcarlos con la falta de presupuesto para dar lugar a este proceso de revocación, a pesar de todo, han salido adelante y han instalado o van a instalar 59,000 casillas en los centros más nutridos de la República. Esto es, van a poder cubrir el 81% de lo que representa el padrón electoral. El 19% restante es el que se encuentra alejado de las zonas urbanas y por cierto es en donde tiene el voto duro el presidente López Obrador. Ahí el presidente se metió un autogol. Pero bueno, así son las cosas y así se van a tener que enfrentar. Y mientras tanto, ¿qué hace el presidente? Dice que está cansado y al mismo tiempo da lugar a una lista pretensa de opositores que pudieran ser candidatos o precandidatos a la presidencia de la República en 2024. Como que tuviera prisa de dejar el poder, como que tuviera prisa de iniciar el proceso sucesorio para tratar de, pues no sé, poner la cabeza en el hombro de quien resulte candidato o candidata de su partido y así poder enfrentar a la oposición que ha crecido más de lo que él calculaba en un principio. Este es el asunto, que cuando López Obrador propuso el proceso de revocación como un acto de salud pública, de salud democrática, lo hizo con clara intención de reelegirse, de tratar de buscar la manera con un apoyo multitudinario de reelegirse. Pero pasaron tres cosas. Se cansó en el camino. 2, empezó a sufrir de mayores problemas de salud cardíacos y además con problemas neuronales y de columna vertebral. O sea, es un hombre que está enfermo. Y 3, perdió la credibilidad que antes tenía y con ello gran parte de su popularidad. Fíjense, yo les aseguro a ustedes que nunca se había dado el caso de un presidente de la República que hubiera cometido tantos errores y que aún conservara
la simpatía y la popularidad de aquellos que están dispuestos a vender su voluntad, o bien que creen que las aportaciones del gobierno salen de la bolsa de López Obrador, los famosos bonos, y que le deben cumplir a López Obrador yendo siempre en el camino que les indiquen los sembradores de la patria, es decir, los hijos de Morena, para decirlo con claridad. Y esto, queridos amigos, nos retrocede 30 o 40 años en la historia de nuestro país. Lo dijo, no lo digo yo, lo dice, por ejemplo, un ícono de la izquierda, un hombre que ha tenido paso por muchos partidos políticos, pero que siempre ha sido un referente en la historia democrática de México, Porfirio Muñoz Ledo, que cansado ya de tantas bajezas, de tantas tortuosidades, ha dicho que Morena ha salido de su corazón porque sencillamente la transformación que le esperaba nunca llegó, porque fue sepultada por el autoritarismo presidencial. Y con esto nos damos cuenta de que también dentro de Morena comienzan a desintegrarse los grupos. Y México pues está otra vez en una crisis política relevante que tiende desgraciadamente a causarle graves problemas al electorado. Tantos como esta confusión absurda que existe entre algunos que detestan a López Obrador y que están todavía cortando la margarita para ver si se deciden a votar o no votar. Hay que votar. Hay que aprovechar el derecho constitucional que tenemos. La trampa es no ir a votar. Quienes dicen y alegan que los que estamos promoviendo el voto estamos tratando de favorecer a López Obrador, que escuchen nuestras críticas de toda la vida, por el amor de Dios, que sepan quién es quién en esto de la información y de la autoridad moral como periodistas, o como analistas políticos, o como escritores, o como lo que sea, como hombres pensantes. Hay que pensar las cosas, no disparar especulaciones que tanto dañan al país. En este momento yo he visto ya, por fortuna, que muchos que estaban a favor de no ir a las urnas han comenzado a cambiar su criterio, porque se dan cuenta de que la trampa precisamente es la de dejar las urnas vacías y las manos vacías a López Obrador para que se diga que él es el gran ganador de una contienda de un solo lado, dejando a la mitad de los mexicanos, cuando menos, a un lado, tirados a la basura, con su derecho a votar sin ser aprovechado, precisamente porque los confundió. Porque sencillamente el presidente lo que quiere es ahora que no se vote, contrariamente a lo que quería antes, porque sabe muy bien que si la gente sale a votar le va a ganar al presidente y se le va a revocar el mandato en el momento mismo en que se acabe el conteo en el Instituto Nacional Electoral. En ese momento cesaría como presidente de México, cesaría como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, cesaría en todo territorio y en toda circunstancia como el mandatario mandante en el que se ha erigido en contra de los postulados constitucionales. Esto es todo. Antes quería la revocación o el proceso de revocación porque pretendía que el pueblo en masa acudiera a favorecerlo a él. Ahora está tan temeroso que incumple las reglas del proceso y llena de monumentales, espectaculares o como queramos llamarles, todas las calles de este país por temor, ahora sí, por temor a que la bofetada de la revocación ya no sea contra los mexicanos, sino contra él. Y esto me parece que es como ahogarse en su propia salsa. El presidente acabó sin tener autoridad moral, sin tener convocatoria como la que tuvo antes, sin tener la confianza de los mexicanos pensantes, sin tener siquiera la autoridad para imponer sus criterios como lo hacía antes, y además con la desfachatez de gastar en sus obras, digamos,
icónicas de su gobierno, 110,000 millones de pesos más de lo presupuestado, y sin dar a conocer qué está haciendo con los remanentes del petróleo que llega a más de $100 por barril, cuando se había calculado que solo valdría $55 por barril. Esto es algo que debe explicar el presidente. Esto es algo que deben explicar los encargados de las finanzas públicas. Y esto es algo de lo que deben investigar a quienes les pagamos para que sean legisladores y no meros títeres del gobierno en funciones. Amigos, no me van a callar. Y lo digo con cero cobardía.